Muy buenas tardes a todas y a todos, amigas, amigos, compañeras y compañeros. Colombia experimenta hoy un fuerte shock, un gran impacto por el daño que puede acarrearle la nueva calamidad, cuya magnitud es una angustiosa incertidumbre en el momento. Me refiero al shock del coronavirus. Un shock por la presencia de un peligro nuevo, recién llegado, pero sin que hayan desaparecido los males que enfrentábamos antes del virus, los males viejos. Por eso, en el cuadro de conjunto de las desgracias ajenas y del nuevo problema de la pandemia, analizamos en el editorial que acaba de publicar el periódico del PTC, La Bagatela, los asuntos que concentran la atención de los colombianos: el coronavirus, el mal gobierno y las urgentes tareas por adelantar en el país. A lo cual ahora hay que añadir las formas que está tomando la protesta social, cuyo escenario de nuevo es la calle. Los tumultos ocurridos en Riohacha, Santa Marta, Cali, Pereira y Bogotá, desarrollados por ciudadanos que no es que no entiendan la necesidad del aislamiento preventivo y obligatorio, es que deben salir a trabajar para subsistir día a día. Y es que el comercio en las calles se acabó o se redujo a su mínima expresión, porque las vías públicas están desiertas. Es que casi no hay pasajeros a quien transportar, en el caso de los mototaxistas. Ciudadanos que deben llevar comida a sus hogares, y esos alimentos están en los supermercados. Es muy sorprendente entonces que estos compatriotas, sin poder trabajar y sin recursos para satisfacer las diarias necesidades de sus familias, decidan tomar estos víveres de los estantes en que se exhiben al público. Parece una paradoja, pero es así. Una medida necesaria para proteger la población del contagio acelerado, como es el aislamiento o confinamiento obligatorio, se convierte en lesiva para muchos colombianos, que no son pocos, pues más de la mitad de la fuerza laboral del país está integrada por trabajadores informales. Aquí hay algo que no funciona entonces. Algo mal concebido y peor ejecutado en esta medida del aislamiento obligatorio. Aclaro, a escala del país, en lo que a la responsabilidad del gobierno nacional se refiere, porque aquí en Bogotá la alcaldesa Claudia López ha anunciado lo que procede y se necesita: un auxilio a las familias que tengan necesidad de ello para subsistir durante la cuarentena. Pues mientras el asalto a supermercados sucede en varias ciudades, un fenómeno que no puede desestimarse olímpicamente
como delincuencia común, ya que mientras esto sucede, repito, se ha decretado una transferencia billonaria de billones de pesos de entidades del Estado hacia los bancos y grandes empresas. Es decir, hay algo podrido, no en la Dinamarca del drama teatral, sino aquí en Colombia. Pero volvamos al coronavirus. Colombia sigue en retraso y grave riesgo frente a la pandemia de este virus. La forma inadecuada, inequitativa y discriminatoria como el gobierno nacional decretó el confinamiento, que una gran parte de la población no puede practicar, a lo que ya me referí, tendrá una indeseada consecuencia. Muy probablemente elevará con celeridad la curva del contagio, lo cual puede desembocar, ojalá que así no sea, pero puede desembocar en el colapso del sistema de salud. Las medidas paliativas que no de fondo, adoptadas por el gobierno, fueron tomadas con retraso, a regañadientes, siempre con cicatería y de modo recortado. Obedecen a un mal intento de responder las certeras y tempranas críticas de Gustavo Petro y de otros sectores democráticos. Obedece también a la actitud erguida de la alcaldesa Claudia López. Y asimismo se deben a las acciones de varios sectores sociales a que me he referido, que no pueden permanecer en sus viviendas. Estas acciones de gente desesperada por trabajo y por comida, que ya empiezan a tomar el cariz que se registró el martes y a generalizarse, crecerán en forma directamente proporcional a la duración de la cuarentena y aumentarán aún más a medida que se acerque el posible colapso del sistema de salud. Si se precipita ese colapso y el gobierno sigue negándose a tomar las medidas de fondo que se necesitan, puede pronosticarse que muy probablemente se presentarán disturbios sociales de gran envergadura, cuyo alcance es imposible de prever. Entonces, ¿qué debe hacer el país? ¿Cómo afrontar la emergencia nacional del coronavirus? Llegamos al meollo del asunto, con las preguntas de la mayor importancia hoy que acabo de formular, sobre todo cuando los prejuicios difundidos interesadamente propalan que la izquierda solo sabe criticar, dejar constancias y a lo sumo denunciar, pero que no sabe administrar y menos gobernar. Pues bien, no es así. Tenemos claridad y comprensión cabal del contexto global y nacional en que tiene lugar la pandemia y sobre todo sobre la línea de acción que el país debe adoptar para superar el difícil trance que estamos atravesando. Es lo que aquí nos proponemos exponer. ¿Qué hacer entonces, digo, ante un mal generalizado y compartido por muchos, en este caso por el mundo entero, que nos está amenazando?
Lo que indica el sentido común es conocer cómo les fue a quienes ya padecieron o padecen el flagelo del coronavirus. El conocimiento más confiable procede de la experimentación, de la experiencia, de lo que ya vivieron los países enteros, de la experiencia vivida de muchos millones de personas, de la cual pueden decantarse conclusiones. Esas lecciones que bien asimiladas pueden beneficiar de modo decisivo al país si los responsables del mismo son capaces con la tarea. El coronavirus se puede enfrentar y superar, pero es necesario tener en cuenta esa experiencia. Es necesario entender que se necesita la conjunción de tres poderes o potencias: la ciencia, el poder del Estado ejercido al servicio del pueblo y, por supuesto, el concurso del pueblo mismo. En esta perspectiva que estamos señalando, la de la experiencia del mundo con el coronavirus, se distinguen dos grupos de países: los que salieron airosos, o por lo menos los que pudieron controlar la propagación del virus y reducirla progresivamente, y aquellos cuyos sistemas de salud colapsaron o se hallan en situación crítica o de crecientes dificultades. Entre los primeros se destaca China y le siguen Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Japón. Y entre los segundos, en Occidente, Italia, España, Francia y Estados Unidos. Y como excepción entre los países occidentales, que lo hace ubicable en el primer grupo de países en el que afrontaron bien la emergencia, está Alemania. De la experiencia positiva del primer grupo de países emergieron unas estrategias que hicieron posible el control de la propagación del virus y luego su progresiva disminución. La preparación y la reacción rápida ante la aparición del coronavirus. La detección temprana de los casos mediante las pruebas de diagnóstico. El rastreo de potenciales contagios. El confinamiento o distanciamiento social, o como se ha denominado aquí, el aislamiento preventivo obligatorio. Y, por último, la promoción de las medidas de higiene. Expliquemos un poco estas estrategias. La preparación consiste en la realización de campañas, simulacros y entrenamientos organizados con un mando central, con obviamente personal de salud y el concurso de la población sobre la eventualidad de epidemias y con la provisión o el acopio de los elementos necesarios para enfrentar estas emergencias. Pues bien, en Colombia nunca se hizo campañas de preparación para ningún tipo de pandemia. Ni se pensó nunca en aprovisionar al país de los elementos necesarios, ni siquiera cuando se inició la pandemia en China, en noviembre.
elementos que esencialmente consisten en camas de unidad, de las unidades, las UCIs, las unidades de cuidados intensivos, los respiradores mecánicos, los medios para la oxigenoterapia, el personal sanitario adecuado, suficiente, los epidemiólogos, los especialistas como neumólogos y otros, y por supuesto las enfermeras y los equipos de protección individual para este personal de salud. Tales son los elementos indispensables, esenciales, que deben tenerse para enfrentar esta calamidad. En los países capitalistas occidentales, estas campañas de preparación sí han existido, pero han venido desmontándose a medida que se ha afianzado el modelo neoliberal en la salud. En Estados Unidos, por ejemplo, se desmontaron hace 3 años. Y ese es uno de los problemas que ahora tiene. En China y en los otros países asiáticos mencionados, no. Allí el empuje, me refiero a los países asiáticos bajo la influencia o el control de los Estados Unidos. Allí el neoliberalismo no logró disminuir, como ha disminuido en el resto del mundo, el papel y la intervención necesaria del Estado. La otra estrategia que emergió como una experiencia positiva en el mundo, donde soportaron el flagelo del coronavirus, fue la detección temprana de los casos mediante las pruebas de diagnóstico. Estas pruebas deben practicarse determinando una proporción de la población por millón de habitantes. Verbigracia, en Colombia tenemos 49 millones, por consiguiente, aquí se necesitan escoger 49 pruebas por cada millón. De modo que cuanto mayor sea la proporción de la población escogida para dicha prueba y más rápida su realización, más confiables serán los resultados. Es decir, la proyección sobre una base estadística objetiva, real, del posible contagio. Esto permitirá establecer una cifra de infectados efectiva y calcular otra de potenciales afectados, infectados, sobre la base de la cual se puede calcular una tasa semanal, mensual, de la probable propagación del virus. Estas pruebas hay que practicarlas apenas iniciada la propagación del virus, y si es posible, antes, como hizo Alemania, por ejemplo. El director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, Ghebreyesus, advierte al mundo que las pruebas son la columna vertebral para detener la propagación de la pandemia. Que los exámenes que se practiquen únicamente a los pacientes más graves, que por supuesto hay que hacerlo, pueden no solo falsear la estadística, sino propiciar que personas con síntomas leves o asintomáticas contagien a otros sin que nadie se percate en principio de ese contagio. En estos días apareció información del Instituto Nacional de Salud
diciendo que ya estaba practicando pruebas. Anotación, con mucho retraso. Y pregunta, ¿en qué cantidad se están practicando dichas pruebas? En Colombia, la pandemia empezó el 6 de marzo. Han transcurrido 18 días desde entonces. ¿Cuándo se iniciaron estas pruebas de que nos habla el Instituto Nacional de Salud? Las proyecciones de contagio de la Dirección de Epidemiología y del mismo Instituto Nacional de Salud del Ministerio del Ramo serán confiables o serían confiables si tuvieran una base estadística objetiva. Y esta depende, como ya señalamos, de la proporción de la población por cada millón de habitantes. Cuanto mayor sea esta porción de dicha población y más rápido se realice, mayor y más confiable serán esas mismas pruebas para proyectar el posible contagio en el país y saber cuál es la propagación a la que tiene que enfrentarse Colombia. Las pruebas que Corea del Sur practicaba en 2 días, 200.000 pruebas en 2 días, equivalían a muchas más de las que Estados Unidos practicaba hasta hace muy poco, en más de un mes. He ahí por qué en este momento Estados Unidos ha advertido también, la Organización Mundial de la Salud se está convirtiendo en el nuevo epicentro de la propagación mundial del virus, que se desplazó de China a Europa y ahora se está desplazando hacia Norteamérica. El rastreo de potenciales contagios, otra estrategia exitosa. Esto significa que sobre la base de identificar y aislar en cuarentena a los 2 anillos en torno al infectado, es decir, las personas que entraron en contacto directo con esa persona que se contagió, el primer anillo. Y en segundo lugar, aquellas personas que habían entrado en contacto directo con el contagiado, que a su vez se relacionaron con otro anillo de personas. Allí se localiza el núcleo que hay que rastrear, identificar y aislar para que haya un control efectivo del contagio. Eso fue lo que hicieron en China. Eso fue lo que hicieron los países asiáticos. Eso no es lo que se está haciendo en Colombia. Ni hay viso ni noticia alguna de que se pueda poner en práctica. En Colombia solo se aísla a las personas que ya están contagiadas. No, repito, a las que entraron en contacto con dichas personas, a las que ni siquiera se rastrean. Con el confinamiento o distanciamiento social, es decir, la permanencia de las personas en sus domicilios, se trata de demorar lo más que se pueda, lo más posible, o por lo menos de desacelerar la expansión del contagio, ya que un hecho clave es la velocidad de la propagación del virus. Es por eso que esta es la estrategia más urgente y más importante. Debemos decir que en Colombia, quien dio la voz de alerta sobre la necesidad del confinamiento, del aislamiento social, fue Gustavo Petro.
advirtiendo la importancia y la urgencia de dicha medida. Luego fue la decisión de declarar la cuarentena en Bogotá por la alcaldesa Claudia López, y fue la decisión del toque de queda por alcaldes y gobernadores en numerosas ciudades y departamentos, lo que hizo patente que la medida que el presidente no tomaba, no quería tomar, se tomó primero a iniciativa y fue puesta en práctica por los mandatarios seccionales y municipales, que sí vieron su necesidad, a diferencia del gobierno Uribe Duque. Numerosas voces de personajes de la política nacional, de sectores alternativos y del liberalismo se sumaron a estas justas observaciones y críticas. Los senadores Iván Cepeda y Yales López, por ejemplo. Así que el absurdo decreto presidencial sobre orden público fue así relegado, afortunadamente, en los hechos, y al presidente Duque le tocó finalmente declarar el confinamiento como era lo lógico a nivel nacional. De esta manera, el 6 de marzo, téngase en cuenta, se informó del primer contagiado en Colombia, y solo hasta el 22 de este mes se decretó el aislamiento. Ninguna de estas estrategias positivas que se han dado en el mundo en la lucha contra el coronavirus ha sido adoptada por el gobierno en Colombia. Por lo anterior, tal como lo planteó la declaración del PTC, suscrita por nuestro secretario general Yesid García, con el título de "Hay que rectificar la política del gobierno ante el coronavirus", hay que proceder entonces a plantear de qué manera, en qué forma y en qué puntos se resume esa rectificación. Tanto el cumplimiento de las estrategias necesarias para enfrentar el coronavirus como la necesidad de hacerle frente a los efectos económicos y sociales requieren que el Estado extraordinarios que tales tareas sociales. Es decir, que la declaratoria de emergencia económica, 13 decretos que se derivan de ella, hubiesen servido para modificar sustancialmente el presupuesto nacional y reorientar el gasto público. Y la recogen mal el confinamiento o aislamiento obligatorio preventivo, deja sin resolver dos asuntos fundamentales: la garantía de los salarios de los trabajadores formales e informales para que puedan domicilios, la medida de que no habrá despidos colectivos, ni coerciones, ni chantajes para obligar a los trabajadores a desmejorar sus condiciones laborales. La emergencia nacional del coronavirus, en lugar de suscitar una conjunción de esfuerzos del conjunto de la nación, quiere ser aprovechada por los poderes económicos para deteriorar aún las condiciones de los trabajadores colombianos. Hay informaciones de fuertes presiones del empresariado en esa dirección. Ya se conocen las solicitudes
de los despidos colectivos. Varias empresas han expedido licencias sin remuneración a sus trabajadores o les han adelantado las vacaciones. La empresa Alpina, por ejemplo, después de no pagar salarios durante 15 meses a sus conductores de camiones, sigue sometiéndolos al acoso laboral y continúa sin pagarles. Y de otro lado, el decreto de aislamiento preventivo obligatorio nada resuelve tampoco en cuanto a un ingreso básico para los trabajadores informales, por cuanto sin este ingreso no les será posible dejar sus actividades cotidianas y recluirse como se requiere en sus lugares de vivienda. Como quien dice, el decreto de aislamiento preventivo obligatorio está concebido en contra de los casi 23 millones de trabajadores colombianos y sus familias, entre formales e informales. En segundo término, el cuestionado decreto 444, que sobre pretexto de la lucha contra el coronavirus dispone 14 billones de pesos, óigase bien, 14 billones de pesos, tomados en préstamo por el gobierno central de dos entidades cuyos resultados los utilizan las entidades territoriales, los fondos de ahorro y estabilización del sistema de regalías y el FOMPET. ¿Para qué? Para alimentar la liquidez del sistema financiero y las grandes empresas. Después del festival superbillonario de ganancias que arrojan sus balances durante todos estos últimos. Esto nos muestra con toda claridad que, como en todos los asuntos de peso de carácter económico y social, las cosas se dirimen alrededor de qué intereses, a qué clases sociales beneficia el presupuesto del Estado, el presupuesto público. En Estados Unidos, Trump quiere que se preserve la economía de las multinacionales, por supuesto. Así se lleve el coronavirus por delante a una buena porción del pueblo norteamericano. Así como también intentó el mismo Trump comprar subrepticiamente la vacuna que al parecer terminará más prontamente su etapa de comprobación de prueba en humanos que fabricó una empresa alemana. Intento que felizmente para el mundo fracasó, porque tanto la empresa como el gobierno alemán se rehusaron categóricamente a realizar el deseo del tirano, del personaje que hoy pretende sacarle provecho a esta calamidad global a expensas de la salud de los pueblos del mundo entero, incluyendo el de su propio país. En la orilla opuesta, un obispo, el obispo de Quibdó, Juan Carlos Barreto, ha terciado muy cristianamente, en la línea del Papa Francisco, por supuesto,
increpando al sistema financiero y a las grandes empresas a que, así como redondean alrededor de 200 billones de pesos en ganancias anuales, que le devuelvan algo al país sobre cuyos hombros y trabajo han hecho sus fortunas. Tiene razón el obispo. ¿Cómo es posible que el hecho de que el país se encuentre al borde de una tragedia social sea ocasión para que el gobierno regale semejante tajada de los recursos nacionales a la bancocracia colombiana? Ayer, 25 de marzo, volvieron los cacerolazos a resonar con su mensaje de inconformidad y su demanda de satisfacción a sus reclamos, que son los de un país entero, que son los de Colombia en su abrumadora e inmensa mayoría. A ese pliego hay que agregarle ahora, en la emergencia del coronavirus, las exigencias de la población colombiana por su vida y por su salud. Y volver a repetir la denuncia de que se siguen asesinando a los líderes sociales. Y desgraciadamente ha sido relegado este baño de sangre continuado por esta emergencia nacional que aflige hoy a Colombia entera. ¿Qué es lo que se debe hacer entonces? La rectificación tiene que consistir en estrategias exitosas que se hayan probado en otros países, que se adopten aquí en Colombia. Y en lo que tiene que ver con el presupuesto nacional, con las cuentas nacionales, la reducción de pagos de la deuda externa, echar mano de las reservas internacionales sometidas al congelamiento por exigencia de los acreedores extranjeros, que demandan eso como garantía de sus pagos, de que se les van a realizar cumplidamente sus amortizaciones e intereses. Desechar la prohibición de la Constitución del 91 y permitirle que el gobierno para emitir, para afrontar los gastos sociales de la emergencia. En una palabra, decidir una nueva distribución del gasto público y un cambio progresivo del régimen de impuestos, del régimen tributario de Colombia. Se necesita un resuelto fortalecimiento del sistema de salud pública, concentrado, hay que recalcarlo, en el suficiente número de camas de unidades de cuidados intensivos, respiradores y oxigenoterapia, el personal de salud suficiente y un equipo para que se proteja a este personal de salud individualmente. El confinamiento exige que los trabajadores formales sigan recibiendo sus salarios, sin autorización de despidos colectivos ni individuales que solicitan los empleadores, con el suministro de un ingreso básico a los trabajadores informales durante el confinamiento, con satisfacción a las demandas de la población carcelaria en defensa de su vida y de su salud. La moratoria de 1 año
por las deudas de los pequeños y medianos productores y negocios. Un impuesto extraordinario de emergencia al sector financiero, a los reyes del capital financiero, con destino a la batalla contra el coronavirus. El establecimiento del control de precios. Está avanzando la especulación en todo el país con los artículos de primera necesidad. Un convenio con Cuba para adquirir el interferón 2 alfa B, esa sustancia que produjo la isla y que ayudó a salvar más de 3.000 vidas, que contribuyó a la salvación de más de 3.000 vidas en la emergencia en China. Y un acuerdo fronterizo con Venezuela y con los demás países limítrofes para implementar medidas de interés mutuo frente a la pandemia. No es lógico pensar, entonces, que mientras todo esto tiene lugar, sigue ocurriendo, millones de colombianos vayan a resignarse a adoptar una actitud pasiva, que el peso de la crisis se descargue sobre sus hombros, en tanto que el gobierno Uribe Duque obsequia billones de recursos públicos que pertenecen al país, al pueblo, se los siga entregando a la bancocracia. Los disturbios por comida y los ingresos diarios ya se presentan en muchos lugares del país. Ya se masacró a 23 colombianos de la población carcelaria por exigir garantía para su vida y atención médica frente a la pandemia. ¿Qué ocurrirá entonces cuando se empine la curva de los contagios, si llega a adquirir la previsible velocidad exponencial y se produzca el colapso del sistema de salud? Interrupción. Planteaba el interrogante de qué ocurrirá entonces cuando se empine la curva de los contagios, si es que llega a adquirir la previsible velocidad exponencial que tanto tememos, y se produzca el colapso del sistema de salud. La izquierda, el centro y el conjunto de los sectores democráticos deben, en este como en los demás problemas fundamentales del país, aunar esfuerzos, en este caso, en esta emergencia nacional, para defender la vida y la salud de los colombianos. El PTC está dispuesto a marchar en la primera línea de esa batalla social. La pandemia, el coronavirus, se puede convertir en la continuación y profundización de la explosión social del paro del 21 de noviembre. Entre todos debemos estar prestos a enfrentar ese gran desafío. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Espero que lo expuesto contribuya a emprender con más bríos, a comprender mejor la emergencia nacional y actuar en ella. Buenas tardes. Si hay alguna inquietud o preguntas, con mucho gusto le damos curso a las mismas. Bueno, aquí se pregunta uno de los televidentes, de los que están viendo este video, qué es lo que va a suceder
si se vuelca a la calle la gente ante la desesperación de estas medidas. Esa es una pregunta que solamente puede responder un país acorralado, acosado, angustiado por medidas tomadas con retraso, de manera obligada por la presión popular, y aún así con enormes deficiencias, con grandes recortes o faltantes, de manera que pudieran ser, de manera que de lo que habrían podido ser medidas eficaces para enfrentar el avance del virus, ahora se convierten, desgraciadamente, en medidas que lesionan el interés de amplísimos sectores de colombianos. Lo que haya de ocurrir nos lo van a decir millones de colombianos en los próximos días y semanas, porque ha de recordarse que estamos en el momento en que se empieza a empinar la curva. Ojalá que no sea con la velocidad de desastre, la velocidad desastrosa con la cual se realizó este fenómeno en Italia, como se está realizando en España. Porque de ser así, como tanto tememos, se produciría el colapso del sistema de salud de Colombia. Y esto tendría consecuencias imprevisibles. Lo que tenemos que decir frente a eso es que esa protesta, cualquiera que sea, del pueblo colombiano en esas circunstancias, sería una respuesta justa en defensa de la vida, de la salud, de los derechos que están siendo desconocidos hoy. Y las fuerzas democráticas tenemos la obligación, el deber de ponernos al frente de ese instinto de conservación de nuestro pueblo, de orientarlo y de trazar las líneas que se requieren para lograr las reivindicaciones y las soluciones que amerita tan compleja situación. Se ha señalado la conveniencia de hacer un pequeño resumen. Lo que aquí hemos visto se concentra en estos aspectos. En primer lugar, en el retraso con que se están tomando algunas de las medidas, algunas de las estrategias que se deben tomar en Colombia, no todas. En segundo lugar, hemos explicado que mientras que tiene lugar la única de las medidas, de las estrategias exitosas que se recogen, que es la del aislamiento obligatorio que se ha decretado, tiene lugar simultáneamente la transferencia de considerables sumas del presupuesto nacional hacia las mismas arcas de siempre, hacia las arcas de la plutocracia, de la aristocracia financiera. Mientras la gente, la desesperación la lleva a tomar las cosas de los supermercados. Lo que estamos contemplando es cómo hay una transferencia injusta, inequitativa, absolutamente que no se duele de la situación de emergencia en que está el pueblo colombiano y abandona a su suerte
a millones de colombianos que tienen que trabajar todos los días en las calles, o a los trabajadores que aún teniendo empleos formales son obligados por sus patronos, so pena de cancelarles los contratos o de que reciban represalias, a anticipar sus vacaciones, a regalar su trabajo como está proponiendo el Grupo Sarmiento Angulo en El Tiempo, y en fin, a que acepten la ley del modelo neoliberal, que el grueso del presupuesto siga fluyendo en beneficio de una minoría oligárquica, de eso que podemos denominar justamente la bancocracia colombiana. Mientras que el pueblo que se las apañe como pueda, que se bata como pueda contra la enfermedad, sea en sus casas o sea en la calle. Hemos también señalado cuáles han sido las estrategias positivas, exitosas o de relativo éxito que ha tenido el mundo en algunos países, y que tales estrategias exitosas debieran ser asimiladas y aplicadas por el gobierno colombiano. No ha sucedido así. Lo que tenemos es una reafirmación del esquema de flujo de las finanzas, del grueso de las finanzas públicas hacia sectores privilegiados, hacia la minoría privilegiada, que se lucra con billonarias ganancias todos los años, mientras aumentan los padecimientos de nuestro pueblo. De modo que no se habla de las pruebas de diagnóstico que se deben adelantar. No se señala cuántas camas de unidades de cuidados intensivos se van a comprar para la red hospitalaria que está deshecha, desfinanciada, que ya ha colapsado incluso sin la emergencia de esta pandemia global. Nada se ha dicho de cómo se va a auxiliar a esos colombianos que tienen que trabajar día a día para llevar el pan a sus hogares y que por consiguiente no pueden, sin un ingreso básico, acatar, en buena lógica, no tienen cómo acatar el decreto del confinamiento nacional que se ha expedido, que realmente se necesita, pero deben proveerse las condiciones suficientes para que se pueda llevar a cabo. Por todo esto hemos concluido que es muy posible en la realidad, en el cuadro real que Colombia atraviesa hoy, debido a esta inclinación del gobierno Uribe Duque en mantener una política como la que se ha venido durante estos lustros imponiendo a Colombia, de corte neoliberal. Es muy factible que esto nos conduzca a una situación de gran complejidad nacional. Y hemos pronosticado que, de ser así, es muy posible que la situación explosiva que se presentó, la explosión social que emergió el 21 de noviembre pasado, se continúe y se profundice. En esa eventualidad, hemos dicho, las fuerzas democráticas deben aunar esfuerzos.
de manera que se defiendan tanto las reivindicaciones que se defendieron durante el paro nacional como los valores, el valor supremo de la vida de los colombianos en esta difícil circunstancia en la cual una pandemia global está golpeando nuestro país. Esta invitación la hace y la ha reiterado el PTC a propósito de la compleja situación que vive Colombia y ahora recalca y vuelve a insistir en ella para bien de todos los colombianos. Bueno, eso es lo que podríamos hacer en relación con la solicitud de un resumen de lo que se ha planteado aquí en esta tarde. A todos ustedes, entonces, mi agradecimiento por la atención y mi deseo de que estos elementos, como los elementos que estas conferencias de cuarentena que se han venido presentando en estos días de los compañeros y compañeras que han expuesto sus tesis, sus planteamientos, la compañera Consuelo Ahumada, el compañero Fabio Arias y el profesor Pascual Amezquita, que estos elementos, al igual que los que se han presentado aquí hoy, sean de utilidad y eficacia para comprender mejor lo que está sucediendo en el país en este momento y sobre todo para actuar en esta emergencia nacional, en esta crisis que parece sobrevenir con todo su peso sobre nuestro país.